Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, siendo entrega de una nueva parashat, de un nuevo comentario sobre el Sefer Vayikra que estamos comentando, en este caso los capítulos 14 y 15 que lleva por título Parashat Metzora. Bueno, básicamente esta parashat está entrelazada con el capítulo 13 del Sefer Vayikra. Pero antes de dar detalles de este corto comentario, vamos a hacer la braja correspondiente. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bebispotam betzipanu al dibre Torah. Amén. Bendito eres tu Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos has encargado el estudio de la Torah. Beshen Yeshua. Amén. Muy bien. Bueno, en esta parshat, en esta sección Metzora, Metzora está hablando, bueno, el capítulo 14 está hablando, porque la parshat inicia en el capítulo 14 del Sefer Vayikra o libro de Levíticos, del ritual de purificación que lleva a cabo aquel que padece de la afección de Sarahat. Sarahat no es lepra. Lo que pasa es que la palabra Sarahat se tradujo al griego como leprus y muchos asocian esta palabra con lepra, pero no está hablando de lepra. ¿Ok? En las escrituras, en la Biblia hebrea, ¿ok? El término Sarahat y particularmente en la lectura de los evangelios donde Yeshu sana o cura o limpia o purifica a un Metzora, ¿ok? A uno que padece de Sarahat, no está hablando de lepra, sino de una afección cutánea, una afección de la piel, con las características descritas allí en el texto bíblico, que evidentemente esas características o esos síntomas no corresponden a una lepra, pero no voy a entrar en detalles, digamos, no zoológicos o patológicos de lepra, ¿no? No voy a entrar en esos detalles. Pero el término Sarahat se refiere a una afección cutánea, pero con las características, porque dicho sea de paso, el Sarahat también se da no solamente en la piel de la persona, sino también en la ropa. Y que yo sepa, la ropa no, no se contagia de lepra, incluso en las paredes de la casa. Entonces no está hablando de lepra, porque la lepra no se da en las paredes ni se da tampoco en la ropa. Así que descartada esta idea de la lepra que aquí el texto está hablando. Está hablando de una afección cutánea particular que presenta esos síntomas descritos allí en las escrituras, pero no voy a ahondar sobre ello. Por lo tanto, al que padece de Sarahat, se le llama Metzora, o sea, el que porta el Sarahat, en este caso, el que padece de esta afección. Y el capítulo 14 está hablando, obviamente, del Sarahat en la ropa y también en las paredes, pero está hablando también del ritual o del ceremonial que el Metzora lleva a cabo una vez que éste ha sido declarado limpio por el Cohen o por el sacerdote. Luego, en el capítulo 15 está hablando de ciertos flujos, digamos, anormales, ya patológicos, a nivel digamos, de la parte sexual, ¿no? En este caso, del hombre que padece de un flujo continuo. Está hablando de una espermatorrea, no está hablando de la masturbación específicamente, ¿ok? Sino que está hablando de un flujo continuo, de una afección, de posiblemente de una enfermedad de transmisión sexual que hace que la persona pues mantenga un flujo continuo, un flujo constante, y eso lo clasifica o lo cataloga dentro de la Torah como un tamé, como un impuro, como un sucio o alguien sin brillo, alguien opaco. Y también en el caso de la mujer que padece de un flujo continuo, es decir, fuera del periodo normal,
Y eso es lo que el capítulo 15 está tratando, de lo que se conoce de un duma, es decir, de un flujo de sangre, pero continuo, fuera o que traspasa o trasciende a los días normales de la menstruación de una mujer, que su ciclo es de 3 a 5 días. Pero ya cuando esto aumenta a superior a los 7 días que corresponde a la nidad, entonces esto se cataloga como una patología en la cual, bueno, generalmente se le llama a este tipo de mujeres la hemorroísa, ¿no? Una mujer, que ese es el caso que Yeshua cura en los evangelios, ¿no? Una mujer que tiene un flujo continuo. Está hablando de una mujer que tiene este tipo de afección mencionada específicamente en la Torah y que ella es curada cuando toca el tzitzit, en este caso del vestido de Yeshua. Ahora bien, entonces, en el capítulo 15 está hablando de un caso de casos de impurezas, pero ya por flujos continuos, ya no por flujos normales, del uso común de la naturaleza, sino que ya esto ya se convierte en un comportamiento o un fenómeno patológico. Ahora bien, para entrar en materia, para entrar en detalles, yo quiero tratar el tema, exactamente la prohibición que está en Levíticos 18-19, pero que está en relación a la Parshat Metzorah. Estoy avanzando en este caso a la Parshat Aharemot, que es la Parshat que viene la próxima semana, o la próxima Parshat, por así decirlo. Dice el capítulo 18, pasuk número 19: y a mujer en su separación de impureza no te llegarás para descubrir su vergüenza. Bueno, cualquier lector que lea este versículo creerá que está hablando de la mujer cuando está en su ciclo de menstruación, ¿ok? Que está menstruando. Pues el hombre sería en este caso, eh, in- no sería adecuado, digamos, llevar a cabo el comportamiento conyugal cuando la mujer, en este caso la pareja, está en esta condición. Pero cuando uno lee el hebreo no dice eso. En el texto hebreo, lo que literalmente dice de Elisha, y a una mujer, ¿ok? Y a una mujer venida en su nidad, en su separación, ¿ok? De su impureza, tum, tumata, ¿ok? En separación, en su impureza, dice lo tikrav, es decir, no te allegarás. Dice legalot herbata, es decir, para no descubrir o revelar, ¿ok? Sí, o descubrir en este caso su desnudez. Entonces dice, note a una mujer en su unidad de su impureza, no te allegarás. Entonces el término que aquí se utiliza para, para impureza, aquí es la palabra nidá. Si el texto bíblico se estuviese refiriendo específicamente al periodo de ciclo de menstruación o a los días de la menstruación, no utilizaría este término. No se usa el término nidá, sino que se utiliza el término zavá, damá, es decir, flujo de sangre. Ya la terminología cambia, pero aquí no está hablando, la nidá no corresponde exclusivamente al periodo de menstruación. Inicia, sí. La nidá inicia con, digamos, la primera muestra de sangrado. Allí inicia el periodo de nidá, pero culmina con un periodo posterior a cuando cesa el sangrado. Eso es lo que quiero decir. Es decir, es un periodo mucho más abarcante. No es estrictamente cuando la mujer menstrua, sino abarca un tiempo prolongado, incluso ya a partir del último día de su menstruación. Ahora bien,
Fíjense, Levíticos 15:19, el tema que estamos tratando, dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, ¿ok? Y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Esto está en Levíticos 20:18. La palabra aquí, mujer menstruosa, ya no es nida, sino savá damá, es decir, el flujo de sangre en este caso. Eh, y en el Levíticos 15:19 dice, la mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días. Aquí la palabra menstruación está hablando es del flujo continuo, ¿ok? Es decir, es el flujo continuo. Entonces, la mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días. Este espacio de 7 días es lo que aquí la Biblia llama nidá. Esto es lo que se conoce como la nidá, este espacio de 7 días. Es un espacio que abarca desde su sangrado, el sangrado de la mujer, incluso abarca luego incluso de los días de su sangrado y un periodo más. Por eso dice, quien la toque quedará impuro hasta la tarde. Bueno, estos criterios de pureza e impureza dados aquí en Levíticos, especialmente el capítulo 15, estaban asociados al santuario. O sea, la persona que tiene estos fenómenos patológicos, ya anteriormente que este servidor ha mencionado, no puede acercarse al santuario, no puede acercarse al Mishkan, ¿ok? Para presentar holocaustos, para presentar sacrificios. No se puede presentar al Eterno en estas condiciones nosológicas, por así decirlo. No puede, ¿ok? Porque está en esa condición de tum'a. Entonces, para poder acercarse al santuario, tiene que cumplir estrictamente o respetar estrictamente las directrices aquí mencionadas, ¿ok? Respetar los días de la nidá, ¿ve? Respetar los días de su tojorá, de su purificación, y por ende, una vez que se cumplan los días requeridos por la Torah para su tojorá o purificación, entonces allí en adelante puede acercarse al Mishkan y ofrecer los respectivos sacrificios que la Torah en este caso demanda. Ahora, mientras el templo estuviese en vigencia, estaba prohibido o se le demanda al israelita o se le demanda al, al Ben Habrit, es decir, al portador del pacto, respetar en este caso esos preceptos que estaban allí en la Torah. Por ejemplo, en Ezequiel 18:5 al 6, aquí se describe lo que hace un sadik. ¿Quién es un sadik? ¿Quién es un justificado? Dice el hombre que fuere sadik, que fuere justificado, es el que hace sedaká, como lo dice Yohanan, ¿no? En su epístola. Yohanan o Juan, el apóstol, en este caso el Talmid Jajabá o el discípulo del amor, dice que todo aquel que hace justicia es justo. Ese es y es nacido de él. Es decir, todo el que practica la sedaká en hebreo es un justificado. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué hace un justificado? Bueno, dice aquí, sobre los montes no come y sus ojos no alza. Está hablando de rituales de idolatría. A los pensamientos de casa de Israel, y a la mujer, dice, a la mujer de su prójimo no contamina o no impurifica, y a la mujer menstruosa no se llega. En realidad, un sadik, un justificado, no solamente respeta a la pareja ajena, ¿no? Respeta la relación ajena, sino que incluso a su propia esposa o a su propia mujer no se allega, o sea, no tiene vida conyugal cuando ella está en menstruación. Pero la palabra hebrea que aquí se utiliza es la palabra nidá. Dice, ve Elisha nidá lo yikrav, es decir, ya una mujer en su nidá, en su separación,
¿ok? En su separación, ella tiene que guardar esos periodos de 7 días de purificación. No se allegará o no se acercará. Eso es lo que hace un sadik. Es decir, un sadik respeta estos planteamientos dados en este caso en la Torah. Pero vuelvo y aclaro que estas directrices dadas en la Torah estaban supeditados por ende a la existencia del templo. Aunque hoy en día el judaísmo ortodoxo es escrupuloso en observar estos principios de la nida, aunque no existe templo, los observantes judíos, los piadosos judíos de hoy en día, pues respetan este ciclo de la Torah donde la vida sexual, ¿ok? Está siendo regulada por los ciclos que la Torah en este caso menciona. De allí, por ende, el apóstol Pablo obtiene o revela una analogía de ese ciclo de la Torá, ese ciclo de pureza, en lo que se conoce como Tahara Mishpahat, ese ciclo de pureza familiar, donde el hombre respeta la nidad de la mujer, ese periodo de separación donde el hombre no tiene contacto íntimo con su pareja. Esto es una analogía del Mesías y la asamblea, o en este caso de la quejilá o de la congregación. Por ejemplo, dice, los maridos amen a sus mujeres de la misma manera como el Mesías amó a la asamblea, o a la congregación, o a la comunidad, y dice, y se entregó por ella. Es decir, de la manera como el Mesías da su vida por la comunidad, de la misma manera el marido debe amar a su esposa dando la vida por ella, ¿no? Para proveerla, para protegerla, en fin. En este caso, el Mesías dio su vida por ella, dice, para santificarla, para santificarla. Y cómo el Mesías santifica a su comunidad, a su congregación, dice, purificando, purificando con el lavacro del agua o con el lavamiento del agua en, en palabra. ¿Por qué? ¿De qué está hablando el apóstol? Porque ya en el periodo del siglo o en el periodo del segundo templo, en el cual estaba vigente o estaba activo en los días del apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, todavía el templo no había sido destruido. Por lo general, todas las mujeres que tenían su respectiva pareja, las mujeres casadas, cuando cumplía el periodo, en este caso la mujer judía, cumplía el periodo de la nidá, que duraba aproximadamente entre 10 a 12 días aproximadamente. Ese era el periodo que abarcaba la nidá. Cuando se completaba el periodo de nidá, ella se sumergía en una mikvé. Una mikvé es lo que se conoce como hoy en día lo que llamaríamos un bautisterio, pero en realidad una mikvé es un lugar donde hay reunión de agua, pero una reunión de agua viva. No puede ser agua estancada, ¿ok? Agua emposada, no, tiene que ser agua viva. Por lo general, las mikvaot debía tener agua que debía estar fluyendo, debía estar corriendo, o por ende, sumergirse en un río, ¿ok? Sumergirse en un río o en el mar. Pero si se iba a sumergir en un lugar, en una piscina, por así decirlo, esa piscina tenía que el agua no estar estancada o emposada, sino que tenía que estar fluyendo. Allí la mujer se sumergía y allí la mujer podía acercarse al Mishkan y reanudar la vida conyugal con su marido. Y por ende, cuando la mujer iba a contraer nupcias con el esposo,
quien elegía o dictaminaba la fecha de la nupcia era la mujer, porque la mujer es la que conoce su ciclo de nidad, es la que conoce su ciclo de menstruación y la Torá tenía que ser respetada en este aspecto. Entonces, el día de la nupcia, cuando el marido tenía su encuentro conyugal con la mujer por primera vez, ella debía ya haber cumplido el ritual de la mikve, de haberse sumergido, de haber cumplido el ritual de la tevilá, haberse sumergido para presentarse a sí mismo sin arruga y sin ninguna mancha, haciendo alusión la mancha a su menstruación o al periodo de nidá, a ese periodo de impureza de tum'á. Y ahora se presenta a sí mismo como una mujer santa, una mujer separada para su marido, además inmaculada, es decir, sin una impureza, sin ninguna mancha o impureza ritual. De esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Por tanto, cuando la mujer iba a tener un encuentro con su marido, ella se purificaba. Una vez cumplidos los días de la nidad, de su separación de su impureza, ella iba a la mikve, sea el mar, sea el río o sea en la piscina con agua viva, ¿ok? Iba, se sumergía y utilizaba ropas blancas, ¿ok? Se vestía de ropas blancas, iba, se sumergía y utilizaba ropas blancas. Y allí, en caso de que iba a contraer nupcias, pues ya allí quedaba apta para para tener vida conyugal con su esposo, o en caso de que estuviese casada, podía reanudar su vida marital hasta que nuevamente volviera a su ciclo de nidá o a su ciclo de impureza con la primera señal de menstruación. Era así como en este caso, era así como en este caso se llevaba a cabo, se cumplía en el periodo del Segundo Templo este ritual de Tahara Mishpahat o este ritual de pureza familiar. Y fíjense cómo el apóstol entonces toma la analogía entre el Mashiach y su comunidad, entre el ungido y su congregación, de que cuando nosotros recibimos la palabra del Mesías, esta palabra tiene la capacidad de obrar en nosotros purificación. Y de esta manera es como el Mashiach presenta a sí mismo, a su quejilá o a su asamblea, como santa e inmaculada, no teniendo mancha o arruga o algo semejante. Como dice el maestro a sus discípulos en Juan, capítulo 15, verso 3, vosotros limpios estáis por la palabra mediante la cual os he hablado. Y quiera el Eterno que esa poderosa palabra, la palabra del Mesías, la palabra del Bar Elahá, pueda limpiar y pueda purificar y pueda presentarnos santos, inmaculados en su presencia hasta que el Mashiach venga pronto y en nuestros días. Y para ello, entonces, digamos, amén.